Hola, bienvenidos. Esto es Maple Workshop y en esta ocasión voy a estarles mostrando el proceso de una ilustración de Toy Story, más concretamente de Woody. En este caso estoy utilizando lo que es una técnica mixta. Empecé con la técnica de acuarela para tener una capa base. Entonces aquí lo que estoy haciendo es básicamente diluir mis pigmentos en un godete para que no esté muy concentrado el color y empezar a trabajar por zonas. En este caso empecé por las zonas más claras, ya que la acuarela normalmente se trabaja así, de los colores más claros a los colores más oscuros. Esto es porque, finalmente si uno se pasa un poquito de donde debe ir el color claro, no importa, porque una vez que aplicas el color oscuro ya no se nota que te pasaste. En cambio, si pones primero el color oscuro, pues obviamente por más que quieras taparlo con un color claro, se va a seguir viendo el error. Aquí estoy trabajando primero lo que es la rueda de la fortuna, que esta es enfocada. Al principio pensé que tendría que también hacer difuminados o degradados con los tonos del fondo para que no se viera tanto el corte y se viera justamente como si estuviera difuminado. Pero después decidí que eso podía arreglarlo con la capa de pastel. Entonces aquí simplemente me limité a aplicar los colores sólidos tal cuales. Siempre me gusta trabajar primero lo que es el fondo y una vez que ya tengo el fondo me dedico ya a la figura. En este caso, nuevamente recomiendo que si van a trabajar una capa entera de acuarela, me refiero a un espacio bastante grande, yo siempre sugiero poner un poco de agua primero para que no se generen manchas o cortes a la hora de estar trabajándolo. Solo que en esta ocasión, como el papel que estoy trabajando es un Super Gilbert, que es una cartulina de ilustración, en realidad este tipo de cartulina no aguanta muy bien el agua. Entonces si yo ponía primero una capa de agua, se iba a pandear todo y iba a costar más trabajo que se volviera a su forma original. Entonces por esta razón decidí no poner agua primero. Sí me quedaron algunas manchitas, pero como finalmente encima iba a trabajar con otro material, no importaba mucho, realmente solamente era la capa base, entonces por eso fue que decidí saltarme ese paso.
Una vez que hube terminado lo que fue la capa del fondo, empecé ya con la figura, en este caso con el rostro de Woody. Aquí sí decidí aplicar primero un poco de agua porque las sombras aquí sí no iban tan marcadas, tenía que haber un degradado entre la parte oscura de la cara y el resto del rostro. Entonces aquí sí puse una pequeña capa de agua primero, como era una zona pequeña no importaba que le pusiera agua, no correr el riesgo de que se pandeara. Y ya después apliqué primero el color oscuro y poco a poco lo fui diluyendo con el color más claro. Aquí en el caso de la ropa también decidí ponerle primero una pequeña capa de agua, luego agregar el color amarillo y luego agregar ya lo que era el color café. Obviamente yo quería hacer aquí un degradado y para eso es importante que esté el agua de base, pero también hay que considerar que no tenemos que poner tanta agua o si no la acuarela se nos va a salir de control. Entonces en ese caso fui aplicando poca agua para así, a pesar de que me hicieran mis degradados, fuera yo teniendo más control sobre lo que pasaba con acuarela. Aquí para el sombrero también agregué primero un poco de agua y fui trabajándolo por partes, lo que era la parte de la copa y lo que era la parte del ala del sombrero. A la hora de empezar a trabajar lo que es el chalequito, igual puse una capa de agua y con un tono de gris muy claro fui haciendo degradados para dar ahora sí que la noción de las sombras que tiene el chaleco. El chaleco es blanco, entonces realmente por eso había que cuidar mucho que el tono de gris no fuera tan oscuro, porque si no pues entonces ya nuestro chaleco ya no tiene esa tonalidad, ¿no? Entonces, más que nada, el chiste es siempre tratar de guardar los blancos. En especial en esta técnica de acuarela, donde tradicionalmente los blancos siempre los da el papel y no el pigmento. Ya fue hasta el final que empecé a meter lo que son las manchas del chaleco, porque como les decía es el color más oscuro que hay. Y también obviamente porque si yo primero aplicaba las manchas negras y luego hacía los degradados en grises del chaleco, a la hora de empezar a trabajar los degradados se iba a sangrar el color negro, entonces iba a dejarme manchas que pues obviamente yo no quería en el trabajo final. Aquí empecé ya a meterle la segunda técnica, que en este caso son los lápices de colores. Estuve utilizando dos marcas de lápices. Los primeros utilicé los Prismacolor Premier y también utilicé los Derwent Studio. Para las zonas donde quería más saturación utilicé los Prismacolor, ya que no se necesitan muchas capas para lograr una intensidad fuerte del color. Ahora, la única desventaja de los Prismacolor es que si tú pones muchas capas, ya no puedes poner encima ni más Prismacolor ni otra técnica porque se barre, como que se resbala.
Entonces para las zonas donde quería añadir encima, ya fuera o más capas de color o alguna otra técnica encima, para esas partes utilicé lo que eran los colores Derwent, que tienen mucho menos cera y que hacen que el papel, los poros del papel se saturen menos rápido. Obviamente, como tienen menos cera, también cuesta más trabajo llegar a un tono más intenso, pero para eso puedes aplicar varias capas seguidas hasta conseguir el tono deseado. Aquí, si se dan cuenta, estoy aplicando una leve capa del Prismacolor. No lo estoy presionando de más para que el poro del papel no se sature. Y ya luego encima le estoy metiendo colores claros para así que justamente tapar bien los poros del papel. Aquí ya en algunas partes estoy aplicando lo que es el blender de lápiz, que se utiliza justamente para mezclar bien los colores y también para hacer que se sature más y que los poros del papel no queden abiertos. Una vez que ya apliqué lo que eran todos los tonos que quería y le pasé el blender de lápiz, le paso lo que es el blender de plumón con un cotonete para terminar de difuminar las zonas y que se hagan unos degradados más sutiles. Aquí, por ejemplo, para el cinturón llevaba bastante textura, entonces lo que hice para darle una capa base primero y que subiera el tono, la tonalidad del cinturón, fue que primero le puse los Derwent Studio y ya encima de los Derwent Studio me permitió aplicar más fácil la capa de color blanco y de color café para crear la textura de la piel del cinturón. Aquí para la ropa igual empecé también trabajando con los Derwent Studio para poder aplicar la capa base y encima poder aplicar los detalles de la tela con los Prismacolor. Aquí, si se dan cuenta, ese es un Derwent Studio justamente.
aquí una vez que hube puesto las capas base, le paso igual un poco de blender de plumón con un cotonete y entonces ya estoy lista para aplicar lo que es la textura de la manga, así que de la tela. Y esto lo estoy haciendo ya con un color Prismacolor, que justamente agarra súper bien ya sobre la base que tenemos de Derwent Studio. Si se dan cuenta, en toda lo que es la parte de la playera utilicé la misma técnica. Primero una base de Derwent Studio y yo luego entonces metía los blenders ya fuera de lápiz o de plumón y finalmente terminaba con el detalle con los Prismacolor. Aquí ya empecé con la pañoleta y si se dan cuenta puse más que nada una base de color y ya luego que tenía ya todo saturado
con la pluma Jelly Roll blanca fue que añadí los detalles. Aquí ya empecé con los detalles de las fibras de la tela del chaleco, y lo que hice fue ahora sí que añadir líneas con el color blanco y luego terminar de saturar las manchas con el color negro. Aquí ya empecé a meter un poco de cafés, grises y morados para seguir haciendo lo que eran las fibras de la tela del chaleco. Muy sutil, en la parte de inferior derecha sí un poco más intenso, y conforme me acercaba al punto de luz un poquito más claro. Aquí también, como ven, ya hice también las fibras de la tela del pantalón y metí algunos reflejos de colores para simular que está pues en un ambiente donde le pega la luz de la rueda de la fortuna. Aquí la ruedita sí la trabajé con puro bolígrafo directo para simular justamente los brillos del metal. El sombrero de Woody lo trabajé con una capa de tinta china. Esto porque la tinta china da un cierto brillo, que era lo que yo quería justamente para simular el cuero del que está hecho el sombrero. Es un color mucho más intenso y, les digo, mucho más brilloso. Y ya lo único que hice aquí fue que con los colores de madera fui haciendo los degradados de cafés más claros al café más oscuro y metiéndole algunos blancos para que justamente diera la sensación de que está hecho de piel. Aquí ya empecé con mi última técnica, que es pastel seco o también conocido como gis pastel. En este caso empecé por los tonos que no eran el azul del fondo, sino por los tonos de la rueda de la fortuna, y empecé por los tonos más oscuros porque de esta manera cuando limpio el polvito, aunque se manche en las zonas más claras, encima puedo meter el color más claro y bueno, ya no se mancha todo, ¿no? Aquí se trabaja un poquito diferente que con la acuarela, que era al revés. Este que estoy usando aquí es un lápiz pastel, es decir que es igual el mismo material que el de las barritas, solamente que en un lápiz, y este me ayuda para hacer los detalles más finos. Este otro instrumento que están viendo ahorita en pantalla es un pincel de caucho que me ayuda también a difuminar y a jalar los tonos como yo quiero. Estos vienen de diferentes formas, aquí yo utilicé varios de diferente marca.
y de diferente tamaño. Aquí el pastel me da una oportunidad muy buena de dejar justamente el fondo difuminado, como les había comentado al principio, ya que es fácil hacer los degradados con el pastel y se ven muy sutiles. Entonces aquí la verdad es que la técnica de pastel me ayudó mucho. Si bien utilicé mucho los pinceles de caucho para algunas partes, es necesario recalcar que los pinceles de caucho no suplen a los dedos completamente. Hay partes donde sí se tiene que trabajar directamente con el dedo para difuminar bien, porque los pinceles de caucho no dejan un degradado así, sino más bien los pinceles de caucho como que jalan un poco el pigmento, pero no lo degradan como hace ahora sí que el dedo. Al principio no me importaba mucho cómo quedara ahora sí que los tonos que no son el tono del fondo, o sea el azul, ya que a pesar de que me pasaba un poquito de la límite donde debían ir, no había problema porque sabía que al final iba a cubrir con el color más oscuro. El pastel hay veces que hay que trabajarlo de color más claro al más oscuro y a veces viceversa, depende de mucho del trabajo que estés haciendo, porque el pastel es muy caótico en cuanto a que deja mucho polvito. Entonces tienes que estar checando que el polvito no te contamine los demás colores, pero también tienes que tomar en cuenta que algunos colores los vas a tener que tapar con otro tono. Aquí ya empiezo a meter lo que es el tono azul del fondo, porque ya tengo trabajadas mis demás zonas que requerían un poquito más de detalle. Entonces ya es como más fácil aplicar una capa plana que primero aplicar la capa plana y luego estar haciendo los degradados y teniendo el problema de que se empiezan a mezclar los colores y se ensucian.
Aquí ya estoy finalizando lo que es la última parte de la rueda de la fortuna para tener ya listo lo que es ahora sí que los detalles y luego seguirme nada más a rellenar lo que es el fondo. A partir de aquí ya todo es más fácil, ya que solo tengo que rellenar las partes del fondo que me faltan por cubrir de pastel. Utilicé dos tonos de azul, los dos son unos tonos oscuros, pero este es el tono más claro de esos dos azules, que estoy usando más que nada para realzar la luminosidad del trabajo. Originalmente la imagen tenía un tono mucho más oscuro, pero se veía como más triste, más apagado, entonces por eso decidí poner primero este tono que es un poco más vivo y ya después, ahora sí con un tono más oscuro, hacer un degradado de las partes de afuera hacia lo que era el centro. También me ayudó mucho lo que fue el lápiz pastel para contornear y terminar de detallar los bordes para que quedaran bien definidos y no todos como que con partes blancas y así. En fin, les comparto mi Instagram por si quieren seguirme ahí. También pueden darle like a este video, compartirlo, suscribirse a mi canal, darle a la campanita para que YouTube les avise cuando subo un nuevo video. Y pues nada, nos vemos pronto en otro proceso de ilustración. ¡Hasta luego!